Ok, bueno, muchas gracias por esas increíbles, inspiradoras presentaciones. Quizás no tan atractivo como las imágenes que tenían recién, pero esta presentación, la idea es poder relevar algunos desafíos que hay respecto del desarrollo y la gobernanza de la actividad científica en el océano, a propósito quizás de algunas generalidades, pero también a propósito del trabajo que hemos estado realizando como nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte. Y en ese sentido, solamente a modo de introducción, ¿cierto? Sabemos que hay brechas importantes respecto de la inversión y la participación de la investigación de él, que se genera desde el sur global en las discusiones. Eso quizás también se ha reflejado en esta COP a propósito de las delegaciones, ¿cierto? La participación de científicos o científicas. Y además también se ha, como les comentaba yo al comienzo, se ha señalado, digamos, que estos atributos naturales representan ventajas comparativas respecto de otros países, quizás para poder atraer inversión en ciencia y tecnología y fortalecer también la vinculación de la ciencia que se hace en nuestro país, ¿cierto? Dadas estas condiciones naturales que conversábamos anteriormente. Y además, en el mismo contexto de la década de los océanos de Naciones Unidas, se ha relevado fuertemente la importancia de la coproducción y de avanzar hacia enfoques transdisciplinares, que es lo que se han mencionado como Living Labs o casos, digamos, del mundo real, para poder implementar las distintas medidas que se necesitan para avanzar en sustentabilidad y conservación de la biodiversidad. Pero muchas veces también ocurre que en estos lugares donde se realiza esta ciencia, que es compleja y que vincula fuertemente también al país con otros organismos, instituciones y países, no necesariamente los territorios donde esto se está realizando están maximizando los beneficios que esto podría generar para los lugares, para la población, para las caletas. Por lo tanto, el trabajo que nosotros hemos estado realizando del nodo tiene que ver con cómo fortalecer la actividad científica, pero también cuáles son aquellas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta para poder tener un enfoque de laboratorios naturales que, junto con fortalecer la actividad científica, la internacionalización de la actividad científica nacional, permita avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo local sostenible. Esta presentación brevemente aborda algunos de esos elementos. Entonces, antes que nada, yo soy de otro mundo, de otra disciplina, por lo tanto es importante cuando uno escucha la idea de ventajas comparativas, ahí uno dice, porque ventajas comparativas porque lo tiene él y no lo tiene el otro, etc. Pero en economía la idea de ventajas comparativas es bien particular, porque tiene que ver con la ventaja en producir un bien o un servicio al menor costo de oportunidad posible, ¿ya? Y eso lo que genera o tiende a generar que las economías se especialicen en algunas actividades y no en otras. Y esto, por ejemplo, en el caso de Chile se refleja en la alta especialización en lo que tiene que ver con la minería, con la agricultura, en el caso de la minería principalmente extracción primaria, ¿cierto? Con otras actividades asociadas a esos minerales que se realizan en otras partes. Por lo tanto, cuando el foco principal tiene que ver con las ventajas comparativas, tienden a restringir las posibilidades de que las economías suban las escaleras en términos de complejidad o valor, ¿ya? Eso respecto de la comercialización, etc. Pero que tiene también elementos similares respecto del desarrollo científico-tecnológico, en particular los avances tecnológicos y dónde estas tecnologías se están generando. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay un debate clásico en la política industrial que tiene que ver con que si los países en desarrollo, ¿cierto?, deberían enfocarse en sus ventajas comparativas o bien deberían en el tiempo ir desafiándolas de manera de ir escalando en valor y generando otras actividades también. Entonces, con eso en mente, también sabemos nosotros, o es fácil imaginarse, o se ha reiterado en distintas partes, digamos, que hay desafíos importantes respecto de la ciencia y la tecnología en el océano. Ya ha quedado en evidencia, digamos, como comentaba Camila, con el ejemplo del tipping point, ¿cierto?, en las costas chilenas, la capacidad de observación no es suficiente, etcétera. Y eso tiene que ver generalmente con problemas clásicos que son del financiamiento, la permanencia de ese financiamiento, la construcción de capacidades nacionales,
vi algo allá, pero no está acá, así que no nos preocupemos. La evaluación de impacto de las acciones científicas, ¿cierto? Eso está muy estructurado en el mundo de la ciencia con las publicaciones, ¿cierto? Pero los spillovers o los otros efectos que van generando en las comunidades o en los países, no es tan claro cómo eso se puede ir monitoreando y por lo tanto avanzando también con un bello ejemplo que mostraba Camila también respecto de lo que pasaba ahí en Caleta Tortel. Sí. ¿Cierto? Y además también se reconoce en la misma década de los océanos de Naciones Unidas, ¿cierto? Que para poder abordar problemas complejos se requieren necesariamente enfoques inter y transdisciplinarios, y además también hay necesidades de avanzar en formas inclusivas de realizar ciencia en los territorios, de manera de que eso vaya construyendo o reconstruyendo en algunos casos el capital social que existe entre la ciencia y las comunidades. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, y que se ha estado discutiendo en esta COP, ¿cierto? Esta interfase entre lo que es la ciencia y las políticas públicas, que tiene esta bidireccionalidad y que es importante entender en qué momentos ocurre o de qué manera puede eso estar profundizándose, ese espacio que pareciera ser un gap entre dos elementos muy importantes. En particular, el trabajo que hemos estado haciendo nosotros como Nodo de Laboratorios Natural Centro Norte, hemos tenido un foco en lo que es la región Centro Norte. Estas son las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y en particular en torno a las singularidades asociadas a los sistemas de surgencia en estas áreas, los sistemas de bahías, entendiendo que las bahías son importantes por la actividad humana, pero también la conexión que hay entre las bahías en un nivel más bien de mesoescala, de poder estar haciendo una observación que sea más robusta. Y también en el caso que presentaba, ¿cierto?, María Valladares en la segunda presentación respecto de lo que ocurre en el archipiélago de Humboldt, que es este lugar en el límite entre ambas regiones. Entonces, la pregunta que nos ha estado guiando es, bueno, ¿cómo aprovechar o cómo fortalecer estas ventajas que tiene en términos de acceso para la actividad científica, pero también la complejidad socioproductiva que existe a lo largo de nuestra costa para poder fortalecer la actividad científica, pero también la contribución que ésta puede ir haciendo hacia las comunidades y también viceversa? Esto nos llevó a nosotros durante la primera parte del trabajo del nodo a tener un proceso participativo en los territorios con una serie de talleres para poder identificar cuáles eran estas brechas respecto de la actividad científica con un enfoque más bien territorial, y los desafíos, digamos, se repiten quizás en esta esfera más general o más conocida, digamos, pero también aparecen elementos que son muy importantes para la gestión local, para los gobiernos locales, para los territorios, y que no están tan resueltas ni tampoco tienden a abordarse desde esa dimensión, sino más bien desde una dimensión de la administración central, donde la ciencia, digamos, esporádicamente está entrando y saliendo en estos lugares y no necesariamente con una permanencia en los territorios. Y ahí identificábamos en estos procesos participativos como algunos de estos desafíos a nivel territorial que tienen que ver con la existencia de múltiples imaginarios e intereses, ¿cierto? No solamente respecto de intereses económicos, sino que también de cómo las personas ven sus territorios, cómo los proyectan y cómo desean, digamos, alcanzar su bienestar y prosperidad, pero también muchos temas que tienen que ver con la planificación territorial, con la evaluación de impacto de las actividades que se están realizando, sobre todo de manera más permanente. Muchas veces en nuestro país la información científica o de impacto son declaradas por las mismas empresas que están desarrollando las actividades productivas, ¿cierto? Y eso genera también que esa información no necesariamente está siendo no necesariamente están accediendo las comunidades de una forma comprensible y permanente en el tiempo. Y algo que es muy importante también, que tiene que ver especialmente cuando nosotros estamos en un contexto donde estamos pensando en límites planetarios, estamos pensando en tipping points, esos límites planetarios también nosotros necesitamos llevarlos a escalas más bien nacionales, regionales y eventualmente locales. Así como tenemos el IPCC que está mirando el planeta y lo que pasa y lo que se debería hacer, hay temas distributivos respecto de las medidas que se van a tomar que no están tan claras, y esta mirada en cuáles son estos límites planetarios, quizás pensando más bien en límites regionales, naturales o otras formas, tienden a ser recurrentes en la población respecto de hasta qué punto estas bahías o estos sistemas pueden sostener algunas actividades productivas.
Y por supuesto, ¿cierto? Como en esta escala también que mencionaba anteriormente en términos más generales, en esta interfase de ciencia y política pública, ¿cierto? Pero si el problema existe, este problema es aún más relevante o el gap es mucho mayor a nivel local, ¿cierto? Cómo la ciencia está incidiendo en la política pública, pero en la política pública respecto a las decisiones que se están tomando en gobiernos regionales, en los municipios, entre otros. Y además, ¿cierto? Estos desafíos están fuertemente vinculados a problemas complejos que requieren esta mirada inter y transdisciplinaria, así como también la coordinación de distintos sectores y disciplinas. Y para poder avanzar en este sentido, para avanzar en abordar estos desafíos, los elementos que nosotros vemos que son importantes para este enfoque tienen que ver con promover la articulación de actores, con vincular desafíos globales con desafíos locales de manera quizás más directa entre la región y lo que pasa fuera en el mundo, poder hacer el conocimiento, poder poner el conocimiento a disposición de las comunidades. Eso ocurre, los proyectos científicos lo consideran, pero es difícil sostenerlos en el tiempo de una manera permanente y sistemática, que se vaya generando en los territorios también un aprendizaje de cómo es la mejor manera de hacerlo. Tener mecanismos donde en la ciencia hay financiamientos importantes, cuáles son los mecanismos donde localmente se puede incidir en la dirección de esos esfuerzos en ciencia también, por supuesto monitorear el impacto de lo que se va haciendo y también, por último y no menos importante, identificar problemas y necesidades específicas de los territorios. Por último, a modo de conclusión, este enfoque puede avanzar una forma efectiva de mejorar la relación entre las comunidades y la actividad científica, incrementando la presencia de la información de los proyectos y también la atención a problemas locales. Y también en el caso chileno, que es un país muy centralizado, donde el financiamiento principalmente se concentra en la capital, esto permite también no solamente posicionar los atributos naturales del país, sino que también descentralizar los esfuerzos y el financiamiento de la actividad científica. Y por último, cuando nos enfocamos en el territorio, ¿cierto? Es cierto que hay más necesidades, hay tensiones, pero también hay oportunidades para abordar de una manera coordinada estos esfuerzos y la idea también tiene que ver con, y por último, ¿cierto? Que esta mayor colaboración y esta mayor inversión puede ser facilitada por ya sea un enfoque de misiones o de objetivos específicos en el territorio al cual concurren las distintas disciplinas y la ciencia y la tecnología, pero también en poder establecer formas, o en este caso el trabajo que estamos haciendo desde el nodo, de organizaciones o estructuras más bien fronterizas entre la ciencia, la política pública, las comunidades, que permitan permanecer estos esfuerzos en el territorio y de esa manera también establecer un atajo respecto de la rigidez del Estado que muchas veces no están conversando los distintos sectores o los distintos niveles del gobierno. Finalmente, y para terminar, es importante para nosotros mencionar que lo que nosotros hemos presentado acá como Nodo Laboratorio Natural de Océano es solamente una parte de los esfuerzos nacionales que se están realizando respecto de este tipo de enfoque, y así como está el Nodo Océano, también hay un nodo que está concentrado, como les decía al comienzo, en estudiar los mismos problemas, estas relaciones, esta coordinación en salares, en prácticas ancestrales de agricultura en el desierto. Acá está la data. En el desierto de Atacama también, ¿cierto? En la región subantártica de nuestro país y también en la región antártica. Por lo tanto, los invito también a conocer un poco más de esos esfuerzos. Muchas gracias.